Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ...8:48, vamos a hablar de la focalización del subsidio a los combustibles. Está con nosotros el doctor René Ortiz, ex ministro de Energía. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos. Se presentó la semana pasada un plan, por lo menos yo me sorprendí. Creo que mucha gente en el país se sorprendió también por la complejidad quizá de este proyecto, de discutir en las mesas de diálogo entre el gobierno y los indígenas, pero también 250 millones de dólares sería el ahorro si es que se aplica este plan de subsidios. 250 de 4.000 millones que se destinan a los subsidios a los combustibles. Buen día, ¿qué le parece? Buenos días, ¿cómo está usted? Permítame saludarle a su distinguida audiencia y comentarle de la siguiente manera. Estoy tan sorprendido como usted y muchos ciudadanos de cómo se pudo llegar a un acuerdo de esta naturaleza en la que el verdadero usuario es el que necesita el apoyo. Él es el que necesita el subsidio. No necesitan los dueños de vehículos de cierto cilindraje hasta cierto otro. No necesitan los que tienen un nivel de salarios y se sobrepasan de los límites que ellos han interpuesto. No, no, no. Esto es un completo error. Si me permite usted plantearlo desde ese ángulo. Esto es un error de concepción. Así no se manejan los subsidios, definitivamente están errados. El que necesita el subsidio es el usuario, esa madre de familia que se levanta todos los días tan temprano como 5 o 6 de la mañana y tiene que preparar el desayuno a unos niños que tienen que ir a la escuela, al colegio o a la universidad. Pero tienen una necesidad enorme porque son de familias vulnerables, van a instituciones públicas de educación primaria, secundaria y universitaria. Ellos necesitan, esos son los verdaderos usuarios los que necesitan el auxilio estatal. Y permítame señalar, ya en Loja está aplicándose esto. Es decir, ¿cómo es posible que no se entienda que funciona el sistema? Por supuesto, esto está aplicado directamente al sector urbano, pero no tiene ninguna dificultad el aplicarlo también al sector rural, en donde todavía sería mucho más necesario. Punto 1. Punto 2, que es muy importante. Cada sector productivo, sector transporte de carga, sector transporte de pasajeros, tiene que tener sus precios. Ellos no tienen por qué estar ofreciéndole al usuario ningún tipo de prebenda, no, ellos tampoco, ¿no? Ellos tienen que cobrar lo que deben cobrar en un mercado abierto de transporte de carga o en un mercado abierto de transporte público. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos aquellos usuarios del transporte de carga, por ejemplo, o del transporte por autobuses, son los que automáticamente, mediante un sistema, cualquier aplicación hoy día tecnológica es muy fácil, como le acabo de mencionar en Loja, y está aplicándose, fácilmente se puede replicar en cualquier otra parte, y para la carga existe el QR. Es una nueva mecánica de comercialización que identifica claramente, por ejemplo, las cargas que tiene el usuario rural para transporte de papas, legumbres y otros productos que tienen que ir al mercado y que son verdaderamente extorsionados, porque les pueden dejar con la carga. Nosotros tuvimos una reunión con un alto dirigente indígena que nos dijo claramente a nosotros, claro, le dejan con la carga, simplemente si no paga usted lo que yo estoy pidiendo, se queda con su carga, se queda con sus papas de la semana o lo que sea. No, para eso existen los temas tecnológicos de avanzada como el QR. Ya se propuso esto. ¿En Loja se aplica este sistema, doctor? No, en Loja se aplica el sistema del Urbano Park con la tarjetita. O sea, los niños, los adolescentes y los jóvenes que van a las universidades, por ejemplo, los discapacitados, que es otra clase, los adultos mayores, que es otra clase, todos ellos
pueden tener esta tarjeta. Es ante un lector, usted y yo conocemos perfectamente lo que hace un lector, y automáticamente le recoge la información. Ahora, eso es lo que el gobierno compensa automáticamente al transportista, sea de pasajeros o de carga. Ahora, doctor, el gobierno plantea por cilindraje mayores a 2.200, Absurdo. camionetas de 3.000 centímetros cúbicos, SUVs, al final del día son 10%, es el 10% del parque automotor del país. O sea, quiere decir que el 90% del parque automotor del país va a seguir siendo subsidiado. O sea, es una cifra ínfima. Es un absurdo total, Milton. Usted y yo vamos a coincidir que así no se puede manejar un país de esa manera, porque a quien le está dando privilegios es a quien no necesita, pero tiene un vehículo. Y ahora se puede endeudar para tener un vehículo y va a pagar una gasolina que va a estar subsidiada, o va a pagar un diésel que ya está subsidiado, porque es muy fácil, de acuerdo al sistema, porque el sistema funciona. Puede adquirir vehículos de todo tamaño, e inclusive se va a crear un mercado secundario de todos aquellos vehículos que están fuera de la muestra esta de subsidio, y van a promover la compra de vehículos de carga, por ejemplo, dentro de los cilindrajes, vehículos de pasajeros, etcétera, etcétera, de transporte, lo que sea, dentro de los términos que están definidos en ese acuerdo. ¡Qué absurdo! ¿Quiénes deberían tener el subsidio? Ya hablamos un poco de la metodología tecnológica, que quizás sea lo más difícil. El usuario es el que finalmente necesita el subsidio, no el transportista. El transportista debe cobrar lo que debe cobrar de conformidad con el mercado. Tiene que hacer una carga de Guayaquil a Quito, eso cuesta tanto. No es que va a tener que ir a una gasolinera y que le identifiquen, y en esa gasolinera el sistema le califica automáticamente beneficiario del subsidio y paga menos. No, ese no es el sistema. Imagínense la corrupción que puede desarrollarse alrededor de este sistema. Es un horror, es un horror. Entonces, el usuario beneficiario. El último. Ese es el que necesita, y yo le he escuchado al presidente en algunas ocasiones hablar de esto. El que necesita verdaderamente es el usuario. Entonces, no entiendo por qué el ministro de Energía y Minas no está presente. Y está presente el de transporte, que no es un problema de transporte. Perdóneme, esto no es un problema. Ya se planteó así. Los transportistas también, cuando yo fui ministro, también plantearon esto. Y dije, no, tiene que haber una compensación. Usted simplemente recibe una compensación, que es lo natural, ¿no? Pero aquí lo que están queriendo crear es una especie de sector protegido, ¿no? Al mismo estilo de los productores de arroz, que quieren un precio de sustentación. Aquí quieren un precio de sustentación. No, pues no es ese el camino del subsidio. El subsidio es al precio. ¿Y cuál es el precio? El que paga el usuario, usted y yo, que tomamos el autobús, el taxi, que toma la carga, que tiene que ser transportada del sector rural al sector de es decir, la focalización del subsidio sería vía compensación a los usuarios. No, compensación al transportista, al que da el servicio. Al transportista. Porque el usuario queda identificado con su QR, ¿no? Sea estudiante o lo que sea, estamos en el salto tecnológico, ¿no? Esto no es fácil, esto no es difícil, es una cosa muy sencilla. Y el poseedor de la carga igual. Y este es un salto importante para el campesino que trabaja la tierra y que tiene que sacar las papas cada semana y está sujeto a esta extorsión. Todos sabemos que existe extorsión. O sea, transporte pesado, transporte de pasajeros. Transporte de pasajeros, sector rural, esos tres sector urbano, por supuesto, porque es el fuerte de todo esto es el transporte de pasajeros. ¿Para quiénes? Para estudiantes, escuelas, colegios, universidades públicos, porque el que va a un privado es porque tiene dinero para pagar el privado, punto. Entonces el auxilio es para aquella madre que tiene que estar pensando, además del desayuno, si tiene los 20 centavos o 25 centavos para que se mueva el niño, para que se mueva el adolescente, para que se mueva el joven a sus estudios, o cualquier movilización, el adulto mayor, o cualquier movilización de un discapacitado. Eso es la vulnerabilidad a la que hay que atender.
Ese usuario es el que necesita el auxilio estatal y no el transportista. El transportista cobra lo que debe cobrar, como cualquier otro sector productivo. Se están buscando, a través de este sistema, se están buscando ponerse una plataforma de aseguramiento, ¿no? Dice, ya, los que estamos dentro de esta plataforma estamos asegurados con una gasolina subsidiada. Y por eso concuerdo plenamente con usted. 200 millones es un estimado de lo que podría ahorrarse. Es un horror, pues es un trabajo que no necesariamente está siendo conceptualmente enmarcado dentro de lo que es un subsidio. Dos cosas, doctor, también. Primero, ¿qué pasa con el sector agrícola? Por ejemplo, siempre se discutió que quienes usen maquinaria agrícola, tractores, hasta las propias herramientas para las cosechas, los cultivos, también deberían estar subsidiados. Cada usuario, incluso el agricultor que tiene un tractor, tendrá su propia identificación de QR, que puede aparecer en la nueva cédula de identidad, que ya tiene el chip y que es cuestión de ponerle la aplicación y ese chip automáticamente identifica el QR y ya está listo. También, por supuesto, usted acaba de señalar, es decir, es más fácil ir y señalar un nuevo sector que necesite el auxilio estatal. Ya, ¿nuevo sector de qué? De usuarios, pues. No estamos hablando de nuevo sector de prestador de servicio. No. Ajá. Estamos hablando de nuevo usuario que necesite el auxilio estatal. Y esto ya es fácil. Es como emular lo que se hace con la escuela, con los colegios, con las universidades, lo que se hace con los sectores. Emulamos a otro sector que necesita y se hace perfectamente lo mismo. Hay que ser simples. Imagínense el enredo que se está queriendo armar con esto de las calificaciones de los vehículos. No, esto es un horror, un horror. Una descontextualización completa de lo que se necesita para focalizar. Y ya está funcionando, porque si no estuviera funcionando como funciona en Loja, bueno, pues vamos a hacer un experimento. No es un experimento. Hay que hacer lo que hace Loja, lo que hace la ciudad de Loja, que haga la ciudad de Quito. Y hay que involucrar, ahora aprovecho, y hay que involucrar a los gobiernos seccionales. Sí, señor, no el gobierno central. El gobierno central es el que canaliza después la compensación. Y después pueden haber otras negociaciones de compensación. Claro que sí, pueden haber otras negociaciones de compensación. Ya hubieron en otras ocasiones. Y claro, estas pueden hacerse a través de la creación de un fondo especial, por ejemplo, en corporación estatal, la Corporación Financiera Nacional. Ponga un fondo de $100 millones para satisfacer necesidades especiales que se necesitan, una evaluación sobre el sector. ¿No? Si el sector necesita una ayuda porque las baterías son importadas, pues las baterías son importadas y los mercados de importación han crecido en precio, pues bien, pues hay que buscar la forma de auxiliarles, pero a través del mecanismo de compensación. Y ahí se registran, y ahí se legalizan, y ahí se ordenan, y ahí se encuadran dentro del sistema. Porque al momento hay más del 40% del sector transporte pesado que no está agremiado. Claro. No es parte del gremio. Es un tema importantísimo, la regularización para saber quién es quién, pues. Exactamente. Y doctor, yo quería preguntarle de este mismo tema, pero en el otro lado que está dentro de una discusión fuerte, sobre todo hubo en estas mesas, el sector atunero y camaronero. Ellos pelearon mucho para que se les quite el subsidio a estos dos sectores y el presidente Lasso dijo que lo va a hacer y le va a cambiar al consumo de energía de diésel por eléctrico. Bueno, ahí hay un sector definido, ¿no es cierto? Y así pueden haber muchos otros sectores. Bueno, se estudia cada uno, separado, por separado. Pero el dueño del vehículo, el transportista del vehículo de carga, el transportista de vehículo de pasajeros, el transportista de taxis, el transportista de Uber, el transportista de tantos tipos de transporte que hay, ellos tienen que cobrar lo que deben cobrar de acuerdo con las condiciones del mercado. Imagínense que el sector transporte estuvo planteando al gobierno nacional antes, ¿no?, que el gobierno fije las tarifas de carga. No, pues por favor, esto es un horror. Estamos totalmente descontextualizando lo que es un subsidio al precio,
del usuario, porque el que paga finalmente es el usuario, no es el transportista, el transportista da el servicio. El usuario es el que paga por ese servicio. El que da el servicio tiene que cobrar lo que debe cobrar, lo que debe facturar como servicio. Y el otro tiene que pagar lo que debe pagar como usuario, pero si es que está dentro de la categoría de subsidio, está auxiliado por el Estado. Bien, gracias por darnos este punto de vista valioso, sin duda, aportando al debate sobre el tema de los subsidios. Uno más de los sorprendidos por cómo salió el plan. Creo que complican la matemática, por decirlo menos, pero bueno, por lo menos hay un plan. Sí, señor. Gracias, doctor. Muy bien, encantado, buen día.